¿Qué alumnos? Estamos grabando, entonces los vuelvo a saludar. Hola, buenos días, perdón, buenas tardes. Mi nombre es Mabel Rojas y soy su profesora. Alumnos, el día de hoy, patologías crónicas más comunes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que vamos a hablar de la prevalencia de las enfermedades más comunes, ejemplo, de las enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Que por prevalencia aquí en Chile tenemos dos enfermedades más comunes. ¿Cuáles serían, alumnos? Hipertensión y diabetes. Ya algunos dicen que tenemos la tríada de la muerte. Los chilenos, hipertensión, diabetes y dislipidémico. ¿Ya? Señores, dice, dice que las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración. Ojo, ojo. Y por lo general de una progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, el cáncer, las enfermedades respiratorias, ya, la diabetes son la principal causa de mortalidad en el mundo, siendo responsable del 63% de las muertes. Ya, y acá, ¿cuáles serán aquí en Chile las enfermedades con mayor prevalencia? Depresión. Eh, Diabetes, ya, sí, depresión, sí, depresión diagnosticada y no diagnosticada, lamentablemente. Cardiovasculares. Cardiovasculares. Aquí en Chile las La tiroides. cardiovasculares. Más que tiroides, cardiovasculares. ¿Y por qué en el fondo podríamos decir que Chile tiene gran prevalencia de enfermedades cardiovasculares? Tenemos un factor desencadenante. Y ojo, un factor modificable. La obesidad, ¿será? El sedentarismo. El sedentarismo, la obesidad, la alimentación estudiante. ¿Cuánta mantequilla o manteca comemos los chilenos? El ají, el asadito, ya estamos pensando en el asadito del día viernes sábado, ¿cierto? Ya, lamentablemente tiene mucho que ver la alimentación, los estilos de vida, ¿ya? Pero los estilos de vida, ojo alumno, el estilo de vida es modificable, ¿ya? ¿Y a quiénes nosotros tenemos que hablarle para ya modificar el estilo de vida? ¿Ya? ¿Podré modificar yo mi estilo de vida a los 40 años versus un niño de 5? ¿Quién es el mayor receptor dentro de la familia para modificar el estilo de vida, el estilo de vida? los más niños. chiquititos. Los niños. Alumnos, analicen la publicidad. Siempre, ¿a quién va dirigida? A los niños. A los niños. De hecho, mi hija de 6 años, yo los fines de semana compro casi siempre una bebida. Mamá me dice, debes de tomar agua. 2 vasos diarios, me dice. O más, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace uno? Se toma un vaso de agua, después se tomará un vaso de bebida. ¿Ya? Pero para modificar estilos de vida, los niños son los precursores. ¿Ya? De El hecho, adulto. perdón, no escuché. El adulto, Los niños. Los niños son los que nos ayudan a modificar nuestro estilo de vida. Y claramente, uno como un adulto responsable cambia su estilo de vida. Pero yo soy un poco escéptica con respecto a que un adulto cambie su estilo de vida porque ya tienen su idea está tomada. O sea, ya tomaron ellos la decisión.
Pero también debemos decir que hay adultos o adultos mayores que nosotros como enfermeras realizamos una educación y cambian su estilo de vida. Tenemos ambos extremos de los pacientes, ¿ya? Entonces, dice que, volvemos a repetir, que las respiratorias, las diabetes, son principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsable más del 63% de las muertes. Las enfermedades crónicas son todas aquellas patologías de larga duración, de más de 6 meses, y que generalmente tienen una progresión lenta. Es decir, sus signos clínicos no tienden a aparecer de forma abrupta, sino progresivamente. Ya. ¿Qué ejemplo me podrían dar de una patología de larga duración que no demuestra ningún síntoma, pero a medida que va avanzando la enfermedad, se evidencia? Y ojo, entre más tiempo pasa la enfermedad, peor es el diagnóstico. Enfermedades cardiovasculares. Ya, ¿y cuál sería el ejemplo? La hipertensión, Ya, sí, ¿por qué? porque la hipertensión hace que las arterias, o sea, por las arterias. Ya sí podríamos decir también que en el fondo se estrecha la arteria y tengamos un mayor gasto cardíaco. Ejemplo, en la obesidad. Muy difícil que una Claro. persona no obesa no sea hipertenso por el gasto cardíaco, ¿cierto? ¿Y qué síntomas muestra la hipertensión? Dolor de cabeza, cefalea, Zumbido en tinnitus, los oídos. zumbido en el oído. Ya, Dolor en esa el es, brazo. perdón, Molestia en general. O sea, es eh, horrible la hipertensión. como que algunos refieren como que están borrachos, textuales, pero no han bebido, ¿cierto? Mareo, dolor de cabeza, ya tinnitus, el zumbido en el oído, ver como estrellas, ya, sí. Y ya una vez teniendo incorporada la hipertensión, ¿podremos llegar a no tener hipertensión? Claro decirlo, podremos no llegar. Tenemos hipertensión, estamos diagnosticadas, nos hicieron un seguimiento de presión por 3 días a la misma hora, brazo izquierdo, brazo derecho, parado, sentado, ya. Arrojó que es hipertenso en un adulto mayor. ¿Podrá cambiar ese adulto mayor su estilo de vida y no llegar a tener hipertensión? Sí, Sí, con sí deporte y puede. con antiinflamatorio. Sí, de 10 a 1 yo creo que uno, pero ya los otros 9 restantes, ya con la enfermedad viven hasta el resto de su vida. No así en niños. De hecho, yo he visto niños hipertensos de 5 años, pero cambiando su estilo de vida, se termina la hipertensión, ¿ya? Y otro ejemplo, que yo creo que es el ejemplo más terrible que podemos dar de enfermedad crónica, es el cáncer. El cáncer de estómago, ¿ya? Señores, el cáncer de estómago no muestra ningún síntoma. Y empezamos muy lento, con pérdida de peso, una diarrea, inapetente, pero ya cuando vienen los reales síntomas o síntomas de más complicación, ejemplo, dolor abdominal, eh, nada que hacer. Sí, es Alguien, terrible. sí, sobre todo el cáncer de Un tío, estómago. un tío fue a un doctor, mi tío fue al doctor un día X y, y ahí tenía un mes de vida y se murió en un mes, se murió. Inmediatamente no tenía ningún síntoma, nada, nada, nada. Y Fue terrible. si no tenía ningún síntoma, ¿por qué acudió al médico? ¿Algo tenía que ver? No, fue solamente por ¿Rutina? alguna rutina, rutina,
fue al al- doctor, un mes duró, ¿Y alguna un mes. molestia que le dijera, no sé, mira, como que he bajado de peso y como lo mismo? Claro, sí, bajó de peso, pero más allá nada más. Ni Pero siquiera, le diagnosticaron pero nada, duró un mes justo, nada más. Y de ahí empezaron todos los síntomas en ese mes. Fue horrible, terrible. los, Ahora ya no está con nosotros. el dolor crónico en los tipos de Horrible. cáncer es tremendo. Yo Sí. he trabajado en cuidados paliativos y pienso que es a modo personal. ¡Uy, qué lindo el dibujo! Muestra el dibujo al niño. Lindo. Es la peor enfermedad que Sí, acarrea más sufrimiento al paciente y al entorno familiar. sí, ¿Ya? profesora, fue horrible. De hecho, yo en este momento estoy con pacientes de terminales de cáncer. Ya Mm, estoy con pacientes con cáncer de mama, cáncer gástrico y enorme, enorme y muy triste ver el sufrimiento de las pacientes sí, y de las sí. familias, sobre todo cuando El- tienen hijos pequeños. Sí, Ya, de todas maneras, horrible. ya, entonces siempre, alumnos, ¿por qué creen que está el chequeo anual? ¿Por qué creen que está el chequeo de rutina? Porque los centros médicos quieren que les paguemos una vez al año un chequeo rutinario. No, ¿cierto? Porque ¿qué se indica? Realice un Porque hay que chequeo hacerlo. anual, ¿cierto? ¿Sí? Lo realizamos. Yo tengo que hacerlo, por lo menos, lo tengo que hacer. Ya, yo igual lo trato de hacer dentro de lo posible, pero en pandemia, desde pandemia que no voy al médico porque gracias a Dios jamás me enfermo, pero lo ideal fuera que una vez al año fuera al doctor, ¿ya? Ante cualquier situación X, ¿ya? Por eso, eh, siempre estar muy atento a los signos y síntomas, ¿ya? Entonces, las enfermedades crónicas son todas aquellas patologías de larga duración, de más de 6 meses, y que generalmente tienen una progresión lenta. Perdón. Es decir, signos clínicos que no tienden a aparecer de forma abrupta, sino progresivamente. Lamentablemente, otra de sus características es que la mayoría de ellas son trastornos irreversibles. ¿Ya? Que además no suelen tener cura, ¿ya? Aunque evidentemente hay excepciones, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, el cáncer, la diabetes, los trastornos renales, incluso las patologías infecciosas, son enfermedades crónicas más comunes. Cada una de ellas tiene causas, gravedad y tratamientos asociados, ¿ya? Y distintos para cada enfermedad. Por ello es importante conocer cuáles de estos principios de estas enfermedades crónicas existen, ¿ya? Principales tipos, perdón, de enfermedades crónicas existen. Ya. Tenemos una amplia variedad de enfermedades crónicas de alumnos. Ya en este curso son las de mayor prevalencia. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales tipos de enfermedad crónica? ¿Ya? Dos preguntas. Dice que como ya hemos mencionado las enfermedades de larga duración y evolución lenta, para la mayoría de estas patologías, si hay tratamiento, ¿ya? No podemos resolver el problema. Ejemplo, diabetes, hipertensión, dislipidémico, ya, pero sí podemos reducir el riesgo de la aparición de complicaciones, ya. Procuramos garantizar una correcta calidad de vida de los afectados, ya, y las enfermedades más comunes son, comenzamos con las enfermedades cardíacas, ya, cardiovasculares. Señores, enfermedades cardiovasculares, mayor prevalencia en nuestro país, Chile,
Ya, alumnos en sus países, coméntenme, ¿cuáles son las enfermedades de mayor prevalencia? No sé, tiendo a pensar que hay una, eh, a- hay venezolanos, ecuatorianos, peruanos, haitianos. Coméntenme cuáles son las enfermedades de mayor prevalencia en sus países. El infarto en mi país, en Ecuador. En Ecuador, Diabetes, señorita, en Perú, bastante diabético, cantidad. más que acá en Chile, Hay No mucha, creo, pero acá por- comen mucho más grasa, acá comen mucho más harina, más carne, más cosas que sí, porque hacen acá, daño. ¿se recuerdan lo que les comenté? Que acá en Chile tenemos como la tríada de la muerte, hipertenso, y aquí fíjense bien, nunca es hipertenso solo, lo acompaña la diabetes y lo acompaña ser dislipidémico, tener triglicéridos y colesterol alto. En palabras simples, un paciente que come mucha grasa. ¿Grasa de qué tipo? Mantequilla, grasa en carnes, ya. Pero también podríamos decir, ¿qué es lo más económico para comer hoy en día acá en Chile? ¿Qué tipo de carne? El cerdo. El cerdo es una El buena pavo. carne. El cerdo es una buena carne para nosotros dentro de la no, generalidad. A lo mejor usted no, me porque podrá decir, profesora, ¿por qué no? Una chulitita de cerdo de centro no tiene grasa, ya. Sí, lo acepto, pero generalmente el cerdo, ¿qué contiene? Grasa, gracias. Grasa. grasa, ¿cierto? Entonces, mm, ahí cambia el escenario. Ya, entonces, en Ecuador dijimos que era El infarto, o sea, cardiovascular, o sea, la gente cardiovasculares, asociado a sufre mucho hipertensión o a corazón, y hipertensión, porque la gente come hipertensión. mucha grasa, sí. Ya, Frito. ya. El Profe, venezolano yo creo que tiene que ir por ahí, también por el cardiovascular, porque son muy buenos para la fritura. Sí, Platanito frito, el frijolito. Ustedes, ustedes fríen más que nosotros en las comidas. De hecho, he En probado Ecuador sí, hasta, más a ver, ¿qué es lo que he probado? Y es rico, déjenme decir lo que es rico. arepa. El arepa frita, ¿ya? Y en Haití, ¿cuál es la enfermedad predominante? Me imagino bueno, que es yo la de esos anemia. países, ¿Cuál sería? La anemia, ¿no? Claro, por falta de nutrientes, sí. Sí, la anemia. De hecho, que yo creo a modo personal que hoy día en Venezuela, por la falta de nutrientes a niños a niños y a adultos mayores, que vi un reportaje tremendo, eh, como prevalencia claramente la población, porque ya no tiene dinero para alimentarse, la anemia, la desnutrición, ¿cierto? Sí. ¿hay tuberculosis o no, señorita, en esos países que donde está bastante complicada la situación económica? Tuberculosis se asocia más en Haití, ya por la falta por el hacinamiento, ya por la falta de servicios asistenciales, salud, profe, en por la Colombia falta de también. vacunas, ¿sí? En Colombia, En Colombia es cardiovascular, tuberculosis, la diabetes, anemia. pero se han fijado que dentro de Latinoamérica las enfermedades cardiovasculares como que va en prevalencia, porque Sí, el Sí. latinoamericano en general, Sí, nuestra región, me refiero, infa- venezolanos, colombianos, infartados. chilenos, ecuatorianos, peruanos, la fritura. Pucha que nos gusta comer papas fritas. Pucha que Sí. nos gustan las arepitas con queso y con un jamón. buen bolón con chicharrón en Ecuador. ¡Ah! Colombia es chicharrón. Sí. Pucha que Bolón nos, de plátano con chicharrón. Esto es lo que más hay en Ecuador. pucha Aquí que cambió. Me costó porque alumnos, aquí el plátano es muy caro.
Alumnos, miren, les voy a prender mi cámara para que vean algo. ¿Se alcanza a ver lo que tengo acá? No se ve nada. No se ve bien. No Un, vemos nada. un Sale el platanito icono. frito. Uy, Tiene patacones con queso. No, un platanito Señorita, frito. Recuerden que gracias a Dios, todas las personas que me ayudan acá en mi hogar son de Venezuela, de Colombia, y me dicen, señora Mabel, voy a hacer una comidita. Y yo le digo, por supuesto tienen que comer. Y me dan a comer lo que hacen ellos. Entonces estoy comiendo patacón, como dicen. ¿Ya? Rico. Primera vez que lo pruebo en mi vida. Pero Son ¿será muy buenos. saludable? No, No, cierto. porque el plátano hace que uno sufra de estreñimiento y la grasa cardiovascular al Exacto. corazón. Es rico. De esto, cuando vi hoy día a mi hijo, cuando llegué al hogar, pensé que podían ser como papas fritas. Después dije, podría ser un coliflor frito. No, señora Mabel, esto es plátano frito. Es rico. Es rico, es muy rico, de hecho. ¿Ya? señorita, ¿Sí? acá en Chile también pasa lo mismo de que hay se come mucha fritura, ¿cómo se llama eso? De las comidas chatarras cuando casi la mayoría de todo frito, el pollo, Sí, el pescado, todas esas cosas, igual acá en Chile también pasa lo mismo. por O sea, supuesto, por supuesto. sí, pues, Yo creo porque que el consumo de la comida chatarra ha disminuido, pero no porque nosotros como chilenos no nos guste ya, sino que porque ha subido el costo de la comida, ¿cierto? claro, Porque sí, antes era muy económico ir a estos centros KFC, McDonald's, por menos de claro, por menos de 3.000 pesos era una hamburguesa, una papita, ya. Ahora estamos sí, hablando pues, de 5.000, 5.500, entonces ya es más dinero asociado, ¿cierto? sí, correcto. Yo pienso que a diferencia de Ecuador, en Chile es mejor la alimentación. No sé, yo pienso que también es de cada persona. A lo mejor, Porque en Ecuador, por decir, un ecuatoriano no le va a tomar, por decir aquí lo que le llaman once, ya es merienda. Pero un ecuatoriano le va a comer un pan con un té, sí, le va a comer un plato de arroz con menestra y una carne asada o una carne frita. Esa es una merienda en Ecuador. yo a lo mejor podría decir que tenemos la facilidad de tener mayor variedad de productos, ¿ya? Pero usted, amigo extranjero, alumno extranjero, ¿cómo ha subido la calidad de vida acá en Chile? A mí me ha cambiado mucho, profesora. A mí, por decir, he bajado mucho de peso y por ende mi presión ha disminuido. Yo puedo Ya, decir que en ha el variado fondo usted mucho le ha porque ayudado, ¿cierto? me ha ayudado porque aquí yo veo que los chilenos es harta bebida. En Ecuador la gente casi no toma bebida, pero toma los jugos que supuestamente son naturales, un jugo de naranja, de mandarina o de papaya. Supuestamente son naturales, pero uno le agrega azúcar. Entonces, casi viene siendo lo mismo, pero yo Exacto, viene prefiero con el tomar el azúcar agua. añadida. Ya, Sí, ya, el agua prefiero tomar menos la bebida casi nunca me ha gustado. Entonces, ya no tomo los jugos que tomaba en mi país, pero tomo agua porque bebida no, casi no. exacto. Y tenemos que pensar, alumnos, que, eh, eh, bueno, yo creo que la mayoría de los que vive acá llevará unos 5 años, 5 o 4 años, o no, o alguno que lleve menos años acá. Yo tengo un año recién, profe. Ya, alumna, le comento, unos 4 o 5 años atrás, acá el alimento no era tan caro. Entonces, ¿qué lo pasaba a nosotros los chilenos? Podíamos tener una variedad más amplia de comida sana. Mírenme más amplia de comida sana, entre comillas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que podíamos ir al supermercado y el dinero de hoy día nos alcanzaba para comprar mayor variedad de comida. Ya. ¿Por qué?
¿Quién no levanta la mano y aquí no me dice que comer sano es comer caro? Sí, po. ¿Cierto? Señores, yo tengo un hijo con autismo severo y le cuido su alimentación porque él no tiene saciedad. Ya. Entonces, él quería comer manjar. Ya. ¿Ya? Entonces, fui a buscar un manjarcito libre de azúcar versus un manjar normal. Ya. ¿Qué es lo que pasó? Un pote de manjar normal, 2.500, 2.800, un pote medio, no grande, versus el mismo pote sin azúcar, entre comillas, sano, 4.008, 5.002. ¿Qué es lo que hace una persona normal, como nosotros, que no tenemos dinero en abundancia? ¿Qué creen lo que hice? Claramente compré el más económico y le daré menos cantidad, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Porque, por- Sí, profe, porque porque el otro está muy caro, po. está muy caro, es sano, es lo mismo que en el arroz integral, en los fideos integrales, todo es más caro. ¿Ya? Entonces ahí cuando volvemos de nuevo, cuando nos dicen, coma sano, ya, a lo mejor no podré comer sano, porque mi bolsillo no me alcanza, ¿ya? Pero tenemos algo más poderoso y que es gratis. ¿Qué creen ustedes? La Comer fuerza de menos. voluntad. Cerrar la boca, dirían por ahí. No, la El agua. actividad física. Yo creo, señorita, de que comer menos no significa de que no. No se escucha. Por ejemplo, yo misma, yo tengo diabetes grado 2 y lo que más la nutricionista a nosotros nos prohíbe comer cosas grasosas. Así Exactamente. que, claro, y lo que más uno, por ejemplo, aquí en mi casa, tengo una sobrina, lo hace cazuela, cosas así como más liviano. Pero yo a Sin veces, aliño, sin ¿cierto? aliño, sin nada, claro. Pero a veces no tengo apetito como poquito y eso me va bajando de peso. Claro, Pero no es porque, sino es porque uno se acostumbra a no comer cosas así como dicen uno de las papas fritas, por ejemplo, las pichangas, el pollo asado, todas esas cosas son frituras, po. por supuesto. Y Y ahora lo otro que nosotros, los chilenos, alumnos extranjeros, tenemos muy incorporado a comer mucha porción, ¿ya? sí, ¿Cierto? Porque pareciéramos sí. que vamos a comer sola vez, vamos a comer solamente vamos a comer una vez en el día. Ya. Y lo otro, tenemos otro factor también que nos condiciona. ¿Por qué comemos en grandes porciones? Porque tampoco nuestra calidad de vida, como nuestra calidad de vida. ¿Alguno de ustedes se tomará la hora y fracción en almorzar? Si son cuidadores, Sí, ya. No es más sí. es como que más a la carrera, no sé. Eso mismo, ¿quién dijo a la carrerita? Elena. Elena, usted lo ha dicho. Acá el Y chileno tiende a yo comer, me como doy dice cuenta usted, que a la aquí carrera sí, y en grandes y no a porciones, la hora, y no a la hora. y no a la hora. Porque Es por Exacto. decir, horas. no desayunan en la mañana, desayunan tipo 11, el almuerzo viene siendo como a las 3. Entonces, Exactamente. a menos en las casas me he dado cuenta así porque yo trabajo y mi jefa aquí por lo general yo la veo que no desayuna y el almuerzo a las 3 cuando ella viene, pues por lo general solo los lunes pasa o los domingos. Y entonces así, Exactamente. no Porque lo hace a la hora que es. porque nuestra Bueno, calidad de vida no lo permite. Ya, porque no, nosotros como chilenos y ustedes, alumnos que trabajan y viven acá, saben que trabajamos muchas horas
que no nos da tiempo ni siquiera para comer. Si comemos, tratamos de comer harto porque como sabemos que van a pasar muchas horas sin alimentarnos, y ahí las porciones, ¿cierto? Sí, y lo otro que también hay, por ejemplo, personas que comen a la hora. Por ejemplo, yo cuidaba a una abuelita que ahora en paz descansa, porque a mí me gusta trabajar con los adultos mayores, y yo cuidaba a la abuelita y tenía a las 8:30 tenía que estar tomada de desayuno. Y Ya, después a las 12:30 tenía que estar el almuerzo. Entonces yo almuerzo. tomaba desayuno rapidito con ella para poder después hacer las cosas que correspondían en la casa. Y de ahí a después la cena, la 11, o sea, todo como un horario. Entonces, Alumno me pues, llama mucho la atención. Yo he escuchado a varios de ustedes que cuando ustedes están al cuidado de una paciente también se le asignan tarea extra como el cocinar, el sí, hacer el aseo. Sí, sí, es profe. Yo por Sí, decir aquí, yo señorita. estoy 24/6 y aquí solo paso yo y la abuela, entonces yo me hago cargo como que de todo lo de la casa. Pero ¿y Ujú. Pero por qué? dependiendo, profesora, Pero por cómo se hace el arreglo con el familiar. Porque, por ejemplo, cuando uno trabaja por empresa, solamente nos dicen, su trabajo de ustedes es exclusivamente atender al ya venga, paciente, venga. llámese medicamentos, alimentación, pero nada de hacer aseo, más que su pieza, atenderle la cama, ordenar el baño y eso. Pero hay muchos familiares de los pacientes que confunden, dicen, porque casi recién he tenido un paciente donde dice, la nana con la cuidadora es lo mismo no, porque ustedes no tienen título y eso no es cierto. no, alumnos, no, por favor. ¿Sabes por qué me llama la atención? Porque a mí se me fue mi cuidador de mi hijo, ¿se recuerdan que les comenté? Él estuvo años conmigo, Amiga, te amo, tu ¿ya? bebé. Y él quiso volver a su país, ya quiso volver a su país. Y llegó un cuidador X yo llegué un día acá y me tenía hecho el aseo y estaba limpio y estaba cocinando, entonces yo le dije, pero no, o sea, su labor es cuidar a mi hijo, atenderlo. Mi hijo es autovalente. ¿Qué quiere decir? Que yo le dejo la comida, él come con su cuidador, si el cuidador toma desayuno, eh, almuerzan juntos, pero él no me hace el aseo, él no me hace las camas, ¿ya? Entonces, ojo ahí, alumnos, cuiden sus derechos, ¿ya? Pero eso no quiere decir, como dijo la compañera, que pueden llegar a un arreglo, ¿ya? Ahí la remuneración sería un poquito más, ¿ya? Y cuando les digan, no es que usted no estudiaste, está estudiando ahora y va a tener una certificación, ¿ya? Así que hagan valer sus derechos, ¿ya? ¿Sabes lo que Es que pasó, fíjate profe, que, cuando yo entré a trabajar aquí? Cuando me hicieron el contrato, en el contrato a mí no me han puesto como cuidadora y yo le reclamé a mi jefe, le dije que por qué me había hecho el contrato que no dice cuidadora si yo soy cuidadora, o sea, yo estoy aquí como cuidadora. Entonces me dicen, no, es que aquí te pueden hacer problemas porque tú no tienes un documento que te certifique de que tú eres cuidadora. Entonces mi contrato no está como cuidadora, está como que si yo hago lo del hogar, pero en sí yo soy la cuidadora de la abuela. pero eso es Así, mentira que puedes tener problemas porque yo trabajo 6 años con esta paciente, mi jefe me tiene mi contrato como cuidadora y tan solo no, de a mí 8 horas. Ya. a mí no. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted cuando termine su curso y va a tener su Por certificación? eso me metí al curso, por eso, exactamente por eso. Le entrega Porque al señor, como le diga a usted, patrón, caballero, como le quiera decir, acá está mi certificado, realíceme un contrato, ¿ya? Sí, es verdad, porque a veces los patrones se equivocan y piensan que por cuidar una persona adulta que está postrada, por ejemplo, uno tiene que hacer las cosas y ya para uno no tener, porque uno tiene necesidad a veces, uno lo hace. Pero no respetan eso, señoritas, el ser cuidadora de adulto mayor no lo respetan. No, no, sí, claramente, entonces por Es eso, que ojo, compañeras, uno mismo tenemos que hacernos valer nuestro derecho, uno mismo.
porque si uno se deja acá en Chile, lamentablemente, que porque no tenemos papeles o certificado de estudios, nos quieren, como se dice, barrer el piso. Ojo, pero no todos son así, porque hay personas conscientes. Yo trabajo Sí. acá 6 años, he tenido otra pega porque me dejan salir a hacer turno de noche o fines de semana y la señora me dijo, la cuidadora y la nana es lo mismo. Yo prefiero contratar una de empresa porque me va y me hace las compras. Entonces contrate una de empresa porque yo me hago valer mis derechos, le dije así. Y me salí. Exactamente. Y tampoco van a pagar lo que ellos quieren. Tampoco, compañeras. Ahí ustedes tienen que hacer valer sus derechos y sus fuerzas, porque con un adulto mayor es muy sacrificado y las pocas lucas que le pagan no alcanza para cuando uno No, se enferma. no alcanza. No, Entonces, es verdad. pueden valer sus derechos, ¿cierto? Ya. Entonces, ya excelente la conversación. Entonces decimos que es importante mencionar que la mayoría de este tipo de enfermedades es altamente prevenibles. Cambio de estilo de vida, saludable, comer sano, hacer deporte, no fumar, controlar peso corporal. Todo esto garantiza que nuestro corazón y sistema circulatorio se mantenga sano y no lleguen a desarrollarse estas enfermedades de progresión lenta y potencialmente mortales. Ya la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, miocardiopatía, infartos y embolias. Ya dice que estas enfermedades derivan problemas letales como insuficiencia cardíaca, infartos o embolias. La madre de Señorita, todas las enfermedades cardíacas, hipertensión. señorita, ¿Sí? yo hace poquito, que duró hasta octubre del año pasado, estuve trabajándole a una señora para cuidar a un niño autista, ¿Ya? ¿ya? Pero el tema era de que ella me pagaba 10.000 pesos al día, ¿ya? Pero ¿Ya? ella de repente me decía que me pagaba el fin de semana y me daba 30, 40 y no me pagaba lo que correspondía y yo me encariñé en el niñito, sabe que me fui llorando porque no pude por el tema Claro, de que no me daba la plata que me correspondía, pues y el niñito se encariñaba igual en mí por y supuesto, porque somos personas, pues no somos máquinas, nos encariñamos con nuestro paciente. El sí, sábado, y por pero no, porque no me pagaba como correspondía, no quise trabajar más. por supuesto, y está en todo su derecho. Ya, entonces ahí ojo cómo realizar los tratos, que siempre sea un contrato. Si ya no le pagaron, señores, el día que debían pagarle, cesen las funciones. Ya, ya. Entonces, dice que la hipertensión, recordamos lo que es hipertensión, alumnos, Sí. aumento de la presión arterial por miligramos de mercurio, perdón. ¿Cuánto sería hipertensión? Eh, 140,90, 14,9 como no la deben llamar. 14,9 es ya la hipertensión está alta. Es alta, pero no se dice así, ¿cierto? 140. 140 sobre 9. Sistólica con 90 sistólicas por Histórica. gramos de mercurio. Mercurio. Exactamente. Y se considera grave, ya por encima Ya. de 180 con 120 miligramos de mercurio, y cuando está sobre eso deben ir a un centro asistencial. Dice que en algunos casos la presión arterial elevada no presenta síntomas, sí. Si no se trata a tiempo, puede provocar trastornos de la salud como enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. Ya, señores, siendo las 19:55, nos vamos a tomar los 15 minutos de descanso
como siempre me dice nuestra coordinadora, ya la enfermera coordinadora de la OTEC, y nos reencontramos. Ya nos reencontramos a las 20:15. ¿Les parece? Profesora, disculpe, Sí, dígame. es que mire, acá en la sexta región, aquí yo vivo en Requinoa, está lloviendo súper fuerte y están sonando las ventanas y todo y posiblemente se corte la luz, así que le aviso por si acaso ya, si no vuelvo. Sí, Bianca Quintero. anótese en el WhatsApp del curso para yo después poder dejarla presente. Ya, profesora, en caso de, ¿ya? Sí, no se Muchas gracias. complique, que la clase queda grabada. Ya, ¿Ya? muchas gracias, profesora. Se pasó. De que nos reencontramos en 15 minutos, alumnos. Gracias. Ok, señorita. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Sí, profe. Niña. Niña.
Sí, si no voy a poner a leer, voy a arreglar las copias. Don Juan, yo tengo aquí grabado que hemos puesto que el punto. Ahora viene la mañana. Apaga tu audio, amiga. Mamá, ya me han dado una red. Eso es para ti. Le dio la hueva otra vez. Apaguen su audio. Sí, porfa. El gobernador de Chocó advirtió que su departamento es una bomba de Cusco. Le pidió al gobierno sumar al plan del Golfo al cese al fuego para intentar contener la guerra con el ELN. Se tiene a miles de personas confinadas y desplazadas en esta zona del occidente. Sentado frente al ministro de Defensa Iván Velázquez y altos mandos militares y de policía, Ariel Palacio, gobernador de Chocó, lanzó un llamado de urgencia al gobierno nacional. Dice que la confrontación y fortalecimiento de grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo tienen a su gente sometida al miedo y a la desigualdad. Es una situación que lo podemos catalogar como una bomba de tiempo, ya que muchas veces puede presentar el otro actor armado y lógicamente se puede presentar como un paso de regimiento que llama Cuba, donde integrantes del ELN al parecer sacaron otros integrantes del Clan del Golfo. Entonces, este tipo de situación pues tiene la población civil sufriendo esta situación, sobre todo el tema de confinamiento, y eso sobra. Es tan tensa la situación que incluso el gobernador le pidió al comisionado de paz y acuerdos con el Esperen, que no puedo trabajar tranquila si me dice que esté contigo. entre dos grupos armados de la gente pueden disputar del territorio. Nosotros pensamos que si se firma un frente de acuerdo con el ELN, pues también con el cambio de acuerdo para que estas dos, digamos, grupos armados de la gente sigan enfrentando frente al temor que ha sembrado en el
transportados y entregados los alimentos con los que buscan atender y rescatar a niños con problemas de desnutrición en La Guajira, cuando fueron interceptados por hombres armados en zona rural de Maicao. Otro del grupo de atención móvil de ¿Cómo está Santiago, Miguel? Con frío, ¿Mm? con harto frío. ¿Bien, bien? Sí, con harto frío. Apague su audio, por fin. ¿Pasó por la casa de nosotros?
Ya alumnos, estamos de regreso. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Hola, ¿está fuerte la lluvia? Sí, está fuerte. Sí, sí. Ya alumnos, el segundo bloque de nuestra clase del día de hoy. Enfermedades respiratorias. Acá el aumento de la prevalencia en nuestro país, en Chile, ¿cuándo aumenta? ¿En qué época del año? En invierno, En el invierno, por supuesto. Tuvimos pic en mayo, junio, de enfermedades respiratorias en niños. Sincicial, influenza tipo A, influenza tipo B. Y acá donde yo levanto la mano, alumnos, fíjense cómo levanto la mano. Mi hija de 6 años tuvo influenza tipo A, ya, con test positivo a influenza tipo A, y en menos de 30 días contrajo influenza tipo B. ¿Será porque la mamá era muy descuidada, no la abrigaba? No, todo lo contrario, ¿ya? El foco estaba en la población, en el fondo de escolares, ¿ya? Sí, claramente mi hija en época de frío va a la escuela como todos los niños de este país, ¿ya? Pero ahí estaba el foco infeccioso, ya de hecho, más de la mitad, comentaba la profesora en mayo, estaban con licencia, estaban enfermos con algún tipo de enfermedad respiratoria, ¿ya? Al parecer, los expertos dicen que después del coronavirus la población chilena quedó más susceptible a este tipo de microorganismos. Ya, como que en el fondo nos quisieron decir que el coronavirus debilitó el sistema inmunitario de los chilenos, ya, que claramente sí puede ser, sí, por supuesto, ya. Entonces, enfermedades respiratorias con prevalencia acá en territorio nacional en invierno, ya para todos nosotros. ¿Quién no se ha resfriado? ¿Quién no se ha resfriado? Yo. Alumno, ¿no? Todos. Todo, Yo, todo, señorita. menos yo, alumno, yo no me he resfriado. Este año no me he resfriado. Generalmente Qué me enfermo. bendición. Usted lo ha dicho, bendición, porque me gusta a las 6 de la mañana y a veces salgo con el pelo un poco húmedo y pasamos frío, esperando la locomoción, tomando el metro. Gracias a Dios no me he enfermado. He sido uno de los pocos chilenos que no se enfermaron, no se han enfermado todavía, porque estamos en pleno invierno, ¿cierto? Pero según las noticias, y lo es, según la noticia, más que nada que este tipo de información, el pico de enfermedades respiratorias en adultos mayores y en niños bajó considerablemente. Ya, yo creo que eso se nota, porque en mayo, créanme, que, em, que en mayo estábamos complicadísimos, ¿cierto? Y todos notábamos que en mayo todos andaban enfermos, ¿cierto? Ya. Sí, señorita, yo me puse las 5 vacunas más la influenza, igual me resfrié. Pero es que recuerden que las vacunas no son para no enfermarse. Uno puede Ya, combatir el microorganismo, pero ¿qué nos ayuda a, nos ayuda a disminuir la sintomatología, a que no sea tan grave? Ya. Es lo mismo del coronavirus. ¿Quién no tuvo coronavirus? Pero habían estudios que comprobaban que las personas que se vacunaban versus las que no tenían vacunas tenían sintomatología de gravedad y llegaban a la UCI, a la UCI con respiración mecánica, versus los que les daba coronavirus y tenían las vacunas, tenían una sintomatología más baja. Ejemplo, como un resfriado común, cefalea, dolor muscular, ¿ya?
pero yo gracias a Dios no, eso no lo pasé. No lo... ¿Cómo no lo pasó? ¿A qué se refiere? A de que no, a mí no me dio el coronavirus, po, pero sí me resfrié y cuando iba al hospital, porque como uno es diabética tiene que estar eh, pendiente de que no te tomara el resfriado ese del coronavirus. eh, yo iba y gracias a Dios me hacían esa cuestión del que le ponen en la nariz, señorita, ¿Ya? y no, gracias a Dios salía negativo. Ya. ¿Lo colocaban oxígeno? A mí sí, po, Sí. me ponían oxígeno, pero era Estaba para requiriente que de yo, oxígeno, pero nunca llegó a ir al hospital a ventilación mecánica. no, eso Ya, no. ya, claro, estaba requiriente de oxígeno. Ya. Claro, también ser requiriente de oxígeno en coronavirus también no deja de tener como una implicancia, una gravedad, porque recordemos que ya empezando a requerir oxígeno, según la saturación, que es del aparato que colocamos en el de hoy, índice que mide saturación en sangre, desde ahí Ya, ya es un indicativo que un paciente necesita ventilación mecánica, ¿ya? ya, Si se levanta con el oxígeno de naricera o de mascarilla y repunta en su oxigenación en sangre, fantástico, pero hay pacientes que no repuntan, como decimos nosotros, y sí o sí necesitan ventilación mecánica, ¿ya? Pero eso es un síntoma grave de coronavirus. ¿Por qué? Un ejemplo, a mí me dio coronavirus, lo tuve eh, como un resfriado común, pero sí con una cefalea intensa, dolor de cabeza intenso, pero no pasó más allá, A mí ¿ya? también me dio así, profe. A mí me dio también con dolor de cabeza, fiebre y dolor muscular. Sí, dolor muscular. Mucho dolor muscular, tanto que, uy, me echaba como 40 minutos para llegar a donde iba, donde por lo general me tiraba 5 minutos. Mucho dolor muscular, eso me dio. Pero de ahí no, nada más. Lo que pasa que claramente, por eso, y volvemos atrás al tema de atrás, cuando decíamos que no era conveniente vacunarse porque la sintomatología era, eh, por decirlo, no teníamos una sintomatología de gravedad como para llegar a una ventilación mecánica. Por supuesto que hubieron personas que aunque vacunadas llegaban a una ventilación mecánica. Sí, hay casos, siempre hay casos de excepción a la regla, pero la mayoría no llegaba a eso, a síntomas de gravedad, ¿ya? Y por eso, alumnos, colocar la dosis de refuerzo, ¿ya? Que tiene los dos microorganismos que más incidencia tienen, que es ¿cuál la es Omicron, la bivalente, la quinta dosis. esa la tengo lista ya. Ya. Y hay solo dos bichos más prevalentes de coronavirus, el Omicron y el SARS-CoV-2, ¿ya? El que tiene mayor prevalencia, ¿ya? Y se supone que desde este año esa vacuna va a ser anual, ¿ya? O sea, una vez al año, ¿ya? Señores, entonces, enfermedades respiratorias, ya para finalizar el último tema a estudiar, ya dice que las enfermedades respiratorias suelen ser trastornos agudos. En la mayoría de ellas están causadas por infecciones como el resfriado común, la gripe, la pulmonía, y es que en algunas veces pueden ser graves, ya lo hablamos. Estas infecciones no suelen derivar de patologías crónicas. Ejemplo, un resfriado común, se agravan los síntomas, neumonía, ¿ya? Aunque hay casos en los que las enfermedades respiratorias se vuelven crónicas, especialmente aquellas que surgen a causa del tabaquismo, ¿ya? Hay casos, ya, tabaquismo, perdón.
Un claro ejemplo de ello es fumar aumenta enormemente el riesgo de padecer enfermedades crónicas y letales. ¿Quién fuma de los alumnos de acá? No, yo no, pero tengo una hija que fuma igual, se pasa aquí la casa La del casa, patio para... Sí, Mao, el aroma queda es impregnado en la fuerte. ropa. Ya, a lo mejor puede ser una persona muy aseada, muy limpia, ¿cierto? Que usa un buen perfume, pero créanme que es dominante el olor a cigarrillo. Ya, y es más que el aroma que se impregna, es un daño para nuestros pulmones, ¿cierto? Y es altamente adictivo. ¿Cuántas cajetillas fuma su hija? 2 en el día. 2 en el día. Sí, Ya, muéstrele la clase el día de hoy. Ya, ya. señores, y usted no se asuste, ¿cierto? Pero usted ahí la va a orientar. Ya, ¿cómo? Ya, estrategias para que un familiar deje de fumar. Le podré decir, hija, deja de fumar. O podré decirle, hija, mira, si te fumas 2 cajetillas, ¿por qué no comienza esta semana a fumarte una cajetilla y media? Hija, si usted ya pudo con la cajetilla y media, supongamos en un mes. Hija, ¿por qué este otro mes no con una cajetilla? Es lo peor de nosotros como profesionales quitar el hábito, aunque sea nocivo, de forma inmediata. Ya, yo he tenido algunos Roge, ¿sí? disculpa la pregunta que le voy a hacer. Por ejemplo, si una persona fuma y la otra persona está cercana e inhala, También eso es un fumador pasivo que llamamos nosotros. Es lo sí. mismo que, claro, igual la absorbe uno, aunque, por ejemplo, a mi hija a veces se gana en el patio y la puerta a veces queda abierta y eso lo pasa para dentro de la cocina. Yo también lo absorbo igual, pues, igual hace Exacto. daño. Todos ustedes son fumadores pasivos, los que no fumamos y estamos al lado de un fumador activo, ¿ya? Podemos llegar a tener la misma sintomatología. Profe, no se escucha nada. A ver, ya, espérenme. Apague. Ahí estoy, ya Ariel, y aquí estoy silenciando. Qué rata. Ya, ahí silencié. Ya, ahí silencié. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Como me comentaba, si yo estoy cerca de un fumador activo y yo no fumo, soy un fumador pasivo. ¿Ya tendré las mismas implicancias de este fumador? Sí. Hay estudios que dicen que una persona que está constantemente expuesto a un ambiente contaminado termina teniendo los mismos síntomas de la persona que fuma. Sí, Sí. lamentablemente es así. ¿Por qué creen que los 80 o periodo de los 90 aquí en Chile, alumnos que vienen del extranjero, aquí se les permitía a todas las personas fumar dentro de los hogares? De hecho, a modo personal, yo recuerdo que mi abuelito en los 80, él fumaba en el dormitorio, en el comedor con nosotros, ¿ya? En los viajes interprovinciales, señores, se permitía fumar en el bus. En el bus, imagínense un niño pequeño de 5 o 6 años que no fuma con un señor que estaba fumando al lado. Y no había ninguna conciencia social de esas personas de no fumar, porque como estaba permitido, recuerden que aquí en Chile prevalece la ley del yoyopo, ¿o no? ¿Saben cuál es la ley del yoyo acá en Chile? No, Yo primero, yo segundo y yo tercero.
y se refiere al yo como persona individual. Un ejemplo, yo si quiero fumar, fumaba en el autobús. Yo si quería fumar en la habitación con los niños, fumaba. Yo si quiero fumar en la calle, fumo en la calle. Ese es el yo, ser Ah, ya. individualista, el pensar en mi bien solo personal, no pensar en un bien colectivo, ¿ya? Y luego, ya acercándonos ya a ver, 10 años, puede ser 10, 12 años, se inició una campaña de no fumar en hogares cerrados, llámese dormitorio, comedor. Ya, de hecho acá en Chile ahora está permitido solamente fumar al aire libre. Ya, pero ¿qué consecuencias trae eso? Vayan al centro de Santiago, cómo están las colillas de cigarros, vayan a las plazas públicas, cómo están las colillas de cigarro. En el fondo hay más contaminación de tipo residuo de cigarro. Ya, entonces, los que fuman a tener conciencia y no conciencia individual, sino qué tipo de conciencia colectiva. ¿Ya? Señores, las enfermedades respiratorias son trastornos agudos, ¿cierto? Ya lo hablamos. Aunque dice que hay casos en las que las enfermedades respiratorias se vuelven crónicas, sí o sí, especialmente las que surgen a causa del tabaquismo. Ya dice que un claro ejemplo dice que fumar aumenta enormemente el riesgo de padecer enfermedades crónicas y lamentablemente con el tabaquismo son las enfermedades más letales. Ejemplo, el cáncer de pulmón. ¿Ya? Señores, yo creo que todos hemos visto la imagen viral cuando eh, vemos los pulmones ya de un paciente ya fallecido claramente, pero se ven los pulmones negros y totalmente como eh, em, eh, negros claramente, porque ahí no hubo un intercambio de oxígeno adecuado y como en el fondo como una esponja como achurrada, ya porque es tal el esfuerzo que hacen estos pacientes para poder respirar, que en el fondo van debilitando la musculatura de los pulmones, ¿ya? Y lo negro, claramente la nicotina que queda en los restos del pulmón, ¿ya? Entonces, son enfermedades crónicas, graves, ya que suelen ser fatales, ya, y que derivan en una insuficiencia respiratoria. Dice que de todos modos hay otras enfermedades respiratorias crónicas que no están ligadas al tabaquismo, sí, como es el ejemplo del asma, trastorno crónico que no tiene cura, aunque la gravedad y la frecuencia de los episodios asmáticos pueden reducirse gracias a diferentes medicamentos. Y recordemos que el asma tiene un origen alérgico también. Ninguno de estos tiene asma de origen alérgico, ejemplo, el plátano oriental, ya porque aquí en Chile hay mucho plátano oriental y generalmente da mucha alergia. ¿Ya? Yo tenía una amiga que murió de asma crónica, ¿Sí? porque ella era buena para fumar. Los médicos le dijeron que no siguiera fumando porque se le estaba acabando un pulmón y ella seguía igual, nomás fumando, y al final la pilló la muerte, pues. Fue hace 3 meses que murió. Exactamente, ¿cierto? Porque en el fondo, si tenía asma más el consumo de cigarrillos, ¿cómo estaban esos pobres pulmones? Sí. ¿Ya? Y lo más complicado que la nicotina es uno dentro de los componentes más adictivos. De hecho, hay estudios que dicen que hasta más potente que la droga, ¿ya? Sí, pues. Que es muy adictivo. ¿Ya? Y recordemos que en los 80 o principios de los 90, toda la publicidad era con respecto a los cigarrillos. Ya, fíjense y hagan como la tarea
que hoy en día ya en las películas no se muestra a la gente fumando, ni en discoteca, ni en bares, porque ya hay una ley a nivel internacional de que, como se evidenció, de que el fumar la nicotina era tan adictiva que estaba causando en el fondo una pandemia a nivel mundial. Entonces se llegó a la gran conclusión de que no se le iba a dar más publicidad. ¿Ya? Señores, enfermedad obstructiva hormonal crónica, EPO, conjunto de enfermedades pulmonares que destruyen la circulación del aire y dificultan la respiración. El efisema, la bronquitis crónica son afecciones más comunes y forman parte de la EPO, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El daño a los pulmones ocasionados es irreversible. Los síntomas influyen, silivancia y tos crónica. ¿Conocen el río de la silivancia? Ya, yo se los voy a, como, vamos a tratar de, esa es una silivancia. Esa es la silivancia, se escucha más o menos al respirar. Es como un pito, ¿ya? ¿Se escuchó la silivancia más o menos? No, no, profe. Miren, No, a profe. ver. ¿Se escuchó? No, Ya, ya, pero yo si no lo no, escuché. colocan YouTube, como dice mi hijo, mamá, ándate YouTube, me dice, sale todo. YouTube, ruido silivancia, ¿ya? Ah, ya. Entonces, dice que hay inhaladores de rescate, sí, todos los conocemos, ¿cierto? Hay medicamentos, esteroides, ya que pueden controlar los síntomas y minimizan el daño, ya, pero esto es irreversible. Señores, asma, afección en que la vía respiratoria de una persona se inflaman, se estrechan y producen mayor cantidad de mucosa, ¿ya? De lo normal, lo que dificulta la respiración. Típicos putos, ya de color verde, blanco, siempre la persona está con secreción, ¿ya? Dice que el asma puede ser leve o puede inferir en las actividades diarias, en algunos casos puede conducir a ataques mortales. Ya, el asma, dificultad para respirar, dolor de pecho, tos, silivancia. ¿Ya? Y dice que en algunos casos estos síntomas pueden ser graves. Dice que el asma generalmente lo tratamos con inhaladores, ¿cierto? Todos conocemos y levanto la mano un familiar que debe inhalarse en la mañana con X inhalador, de la noche con X inhalador, ¿ya? Dice que los inhaladores no ayudan a atacar los síntomas, ¿ya? Y también se toman esteroides, medicamentos que provienen los síntomas. Es una terapia en conjunto, inhaladores más medicamentos, ¿ya? Dice que en los casos más graves los inhaladores pueden requerir una acción prolongada que mantenga las vías respiratorias abiertas. Sí, por eso las personas que tienen asma, alumnos, créanme que ocupan más de 2 inhaladores cada cierta cantidad de horas. Ya, yo diría que no hay ninguna persona con asma diagnosticada que ocupe solo un inhalador y solo una vez al día. Generalmente la persona con asma se levanta, inhalador X, mediodía, inhalador X, y para dormir otro inhalador X. ¿Ya? Y nos vuelve a repetir que hay una terapia conjugada que es la administración de medicamentos, esteroides. ¿Ya? Alumnos, ¿consultas o dudas con respecto a la clase del día de hoy? No, señorita. No, No. ya. Como en caso de asma, por ejemplo, yo quería comentar, mi mamita sufre toda la vida de asma y yo le he visto usar esos Y inhaladores. Sí, los famosos inhaladores. son Y cuando se me pone, caros.
Sí, son caros, pero gracias a Dios en Perú el Estado sí a ella les suministra esos inhaladores, se los da Mm, mensualmente o cada 3 meses le renuevan esos inhaladores. qué Y bueno. cuando se pone malita, hasta la tienen que nebulizar, todo lo Hospitalizar, demás. sí, Sí, porque requieren oxígeno. De hecho, aquí exacto, el sí. inhalador más utilizado es el salbutamol. Ya, que de Sí, hecho el el otro día salbutamol. dije, ¿cuánto va a valer va a costar? No creo que más de 10.000 pesos. A lo uno un salbutamol, inhalador, entre 12 y 15.000 pesos. ¿Ya? A ella le recetan de dos, uno de color morado y el otro creo que es plomo. Sí, De dos van distintos cambiando los tamaños. colores, ¿ya? Pero si son carísimos, o sea, señores, quien me diga que hoy en día pagar 10.000 pesos por un medicamento, sí, uno dice, sí, es para una persona, pero ¿cuánto dura el inhalador? El inhalador viene en microdosis, Hay ¿ya? un inhalador que cuesta como 35. Exactamente, dependiendo de, claro, del tipo de medicamento que contiene, entonces no deja de ser una enfermedad como propiamente como tal, nos da una enfermedad también económica, ¿cierto? A nuestro bolsillo. Sí. Entonces, Señorita, ¿sí? sí, disculpe que le comenté también, mi hermana después de que en esa época que nos dio a todos el COVID, ella quedó con una secuela de fibrosis pulmonar y también quedó muy mal mi hermana. ¿Y en qué está el tratamiento de la fibrosis pulmonar? ¿Con inhaladores, con requiriente de oxígeno? ¿Cómo quedó ella? A ella la controlan siempre allá en Perú, Perdón, porque se ella no escuchó podía, no cortado, podía ni, alumna. o sea, daba un paso y se Se agitaba, no podía cansaba, no ni, alcanzan a sí, dar más. eh, en palabras simples, el cansancio comienza hasta ir al baño. ¿Y cuánto? sí, Generalmente nosotros tenemos un baño ya máximo a 3 metros, ya en el sur ya son distancias más largas, pero generalmente acá en la ciudad a menos de 2 metros tenemos nuestro baño, ¿cierto? Y así todos se cansan porque quedó con se enfisema cansaba, pulmonar. sí, ¿Sí? horrible, horrible. Claramente. Alumnos, entonces no hay dudas, ya, entonces vamos a pasar a toma la lista, ya, entonces no tenemos dudas, ¿cierto? No, No, Miss. muchas gracias, ya, vamos a detener la grabación y vamos a pasar lista.